Una joven rechazó comida por libros y el millonario CEO tomó una decisión que nadie esperaba. Era una tarde como cualquier otra en la pequeña librería de un barrio que apenas sobresalía entre las luces brillantes de la ciudad. Las estanterías de madera crujían bajo el peso de historias. Pero allí, en medio de sus páginas, una joven llamada Isabel tomaba una decisión que sacudiría los cimientos de su vida. No quería cenar, no quería una cena deliciosa que la esperaba en casa. Su corazón latía con fuerza al pensar en las novelas que la rodeaban. Había un aire de misterio en la habitación, un halo mágico que la hacía sentir viva. Isabel, con sus manos temblando de emoción, se acercó a un libro desgastado. Eran las historias de una antigua civilización que había sido maldecida por sus dioses. El encanto que emanaba de esas hojas parecía llamar su nombre. No puedo dejarlo ir, murmuró. A su alrededor, los clientes la miraban con sorpresa. ¿Cómo podía rechazar comida por algo tan insólito como un libro? El murmullo creció, como un hilo enredándose entre las palabras de la gente. Nadie podía entender. Esa misma noche, una cena elegante tenía lugar en un restaurante exclusivo. Un CEO millonario, conocido por sus decisiones audaces y despiadadas, escuchó rumores sobre la joven que había hecho tal cosa. Esa chica tiene agallas, pensó, en medio de un brindis por su éxito. Pero algo en su mente agitaba dudas que haría él si estuviera en su lugar. Sin saberlo, su vida y la de Isabel estaban a punto de cruzarse, como dos caminos en una encrucijada desbordante de oportunidades y peligros. De repente, la tensión se sentía palpable. Esa joven aventurera cambiaría el rumbo de todo, y su decisión de priorizar un libro sobre una comida regalaba un halo de rebeldía que pocos comprenden. Justo en ese instante, los ojos del CEO se iluminaron con una idea. Tal vez, solo tal vez, se decía, haya algo más en ella de lo que parece. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, el timbre de su teléfono rompió el silencio, y su mundo volvió a tambalearse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito decirte algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos, pero lo que ninguno de ellos sabía era que ese encuentro, esa decisión inesperada, llevaría a consecuencias asombrosas que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué hará el CEO al enterarse de la fascinación de Isabel? ¿Estará dispuesto a arriesgarlo todo por una conexión basada en libros y atrevimiento? La pregunta flotaba en el aire, esperando la respuesta, mientras la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina densa, como si el mundo estuviera cocinando sorpresas en su interior. Isabel se despertó con el eco de su decisión reverberando en su mente. La imagen del libro que había salvado, sus páginas doradas y los secretos que encierra, la impulsaba a seguir adelante. Sería un día diferente, y ella lo sabía. Mientras se preparaba, su corazón latía como un tambor en fiesta. Cruzando la calle hacia la librería, el bullicio de la ciudad parecía céfiro en contraste con su mundo interior. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a papel y tinta. Isabel sonrió mientras pisaba cada baldosa, sintiendo que, en cada paso, desafiaba a quienes no entendían su devoción. Justo al llegar, vio a Manuel, el dueño de la librería, organizando algunos tomos. Isabel, buenos días, dijo él, levantando la vista. ¿Cómo te va con el nuevo libro? Sin pensarlo, un brillo especial iluminó sus ojos. No he podido dejarlo. Es fascinante, respondió, contagiada de la emoción que le provocaba hablar de lecturas. Pero lo que ella no sabía era que, mientras tanto, el CEO, Alejandro, estaba a solo unas calles de distancia, rodeado de lujos y presiones en su oficina moderna de vidrio. Aún resonaban en su mente las palabras de su asistente sobre Isabel. La chica que había rechazado una cena por un libro. Esa imagen carismática la obsesionaba. ¿Qué había en ella que le había parecido diferente, intrigante? Consciente de su reputación, Alejandro decidió investigar más. Esa misma mañana, le ordenó a su asistente buscar información sobre la joven.
Una búsqueda que revelaría que ella era más que una simple amante de los libros. A su alrededor, había un aura de misterio que prometía mucho más. Su mente maquinaba. Más tarde, esa tarde, Isabel se hundió en las palabras, en las aventuras de héroes y traiciones, ignorando que Alejandro la observaba desde lejos, escondido entre las sombras de la librería. La idea de que un hombre como él se interesara por alguien como ella parecía disparatada, pero el destino tenía planes. De repente, el timbre de la puerta sonó y Alejandro entró. La atmósfera cambió, el aire se tensó. Isabel levantó la vista y, al encontrarse con su mirada profunda, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como un rayo que cortaba la tranquilidad. Los murmullos de los clientes se alzaron alrededor como un coro de advertencia. Sus corazones latían en un compás diferente. Disculpa la interrupción, dijo él, con una voz grave y cautivadora. He estado escuchando sobre ti. Isabel, ¿verdad? Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La vida y sus elecciones estaban a punto de entrelazarse en un hilo frágil, y ella se encontraba en el eje de todo. Sí, soy yo, contestó, tragando en seco, sintiendo cada sílaba como un desafío. Los ojos de Alejandro brillaron de interés mientras se acercaba. La cercanía de él la envolvía en un aire de desafíos por resolver y oportunidades por explorar. Me gustaría hablar contigo, dijo, casi como si estuviera haciendo una oferta imposible de rechazar. Justo en ese instante, un zumbido en el teléfono de Isabel hizo que su corazón se detuviera. Era un mensaje, un recordatorio del mundo exterior al que había decidido cerrar la puerta. No olvides. No te dejes llevar. Los ojos de Alejandro se posaron en el teléfono, y la sensación de que todo iba a cambiar volvió a apoderarse del ambiente. Isabel sintió la presión de la decisión a tomar. ¿Acogería a este desconocido que veía más allá de su amor por los libros? La conexión estaba tejida, pero el destino, juguetón, esperaba agazapado en las sombras. ¿Cuán lejos estaría dispuesta a ir para descubrirlo? La tensión en la librería era palpable. Isabel miraba a Alejandro, sus ojos iban de su rostro al teléfono, una andanada de dudas golpeando su mente. La invitación de Alejandro vibraba en el aire. Una parte de ella quería arrojarse a esa nueva aventura, mientras otra maldecía su imprudencia. La voz de su madre resonaba en su mente: Isabel, nunca confíes en extraños. Isabel, su voz cortó el silencio como un cuchillo, directo al corazón de sus pensamientos. ¿De qué deseas hablar?, preguntó, el reto en su tono emergiendo casi sin querer. Alejandro sonrió, no esa sonrisa de vendedor que había visto en hombres de su oficina, sino una que contenía una profunda curiosidad. Tengo un proyecto y creo que podría ser esencial en él. Hizo una pausa como si su siguiente frase pudiera cambiarlo todo. Me gustaría que me acompañaras a una reunión en mi oficina. El corazón de Isabel latió con fuerza. ¿Por qué? ¿Por un libro? ¿Un proyecto? Si lo que quería era consultarla sobre títulos literarios o recomendaciones, no necesitaba ser tan formal. Mientras luchaba contra la lógica de su súbita atracción hacia él, el murmullo de los otros clientes le llegó a los oídos. Chismes flotaban como humo de cigarrillo. ¿Quién se cree? Un hombre así, ¿qué le ve? Susurros que provocaban una ola de incomodidad en su pecho. No puedo, respondió finalmente, aunque sus palabras se sentían como una traición a su curiosidad. ¿Por qué no?, insistió Alejandro, su tono firme, invasivo incluso. No es solo por leer, Isabel. Hay más en juego. La palabra más hizo eco en su mente. Desde el día que había encontrado el libro, las cosas nunca habían vuelto a ser las mismas. La idea de que lo que llevaba en sus manos podía cambiar su vida le dio un vuelco al estómago. Un escalofrío la recorrió. Se encontró atrapada entre la realidad de su vida cotidiana y la seducción de lo desconocido. Tú no sabes, Alejandro, no sabes lo que es vivir en un mundo donde los sueños parecen ser solo eso, dijo, sintiendo que su voz se entrecortaba. Él inclinó un poco la cabeza, como si cada palabra que decía la entendiera profundamente. Pero había algo en su mirada que la intimidad aún más, un destello de desafío, quizás, una mezcla de compasión y poder. Por eso estoy aquí. La voz de Alejandro envolvía a Isabel con un suave abrazo, pero también la empujaba a un abismo. Lo que sea que creas que no puedes tener, tal vez esté más cerca de lo que piensas. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La oferta de Alejandro era como un soplo de aire fresco en medio de un calor insoportable. Era una invitación a romper sus cadenas, pero aún así,
un grito interno la advertía, cuidado. No sé si esto es una buena idea, su voz tembló como una hoja en un vendaval, sin embargo, mientras hablaba, una curiosidad chisporroteaba en su interior. ¿Iría a una reunión? ¿Con un desconocido? Era arriesgado. Pero lo era mucho más quedarse encerrada en su mundo seguro, en la zona que la había mantenido a salvo, pero también estancada. Alejandro se acercó un poco más. Isabel podía percibir su presencia, cálida e intensa. Sus palabras colisionaron en su cabeza como una tormenta de ideas. ¿Cómo podría aceptar esa invitación sin saber a dónde la llevaría? De pronto, un sonido rompió el hechizo, alguien había dejado caer un libro, el estruendo resonó en la librería, y las miradas se volvieron hacia el charco de páginas caídas. Isabel se congeló, y un nudo se formó en su garganta. ¿Y si se cae algo más?, pensó, ¿y si lo que se desploma es su vida? Piénsalo, Isabel. La voz de Alejandro era una mezcla de suavidad y firmeza. No hay nada que perder. Isabel cerró los ojos por un momento, luchando contra la tormenta que sucedía dentro de ella. Y cuando finalmente los abrió, decidió que, sin importar el riesgo, había que vivir el momento. Su corazón latía a 1000 por hora mientras sus labios iban abriéndose. Está bien, hablemos, pero antes de que pudiera seguir, el sonido de otro mensaje hizo eco en su celular. La pantalla iluminada mostraba a un hombre que nunca esperaba ver en ese contexto. Mamá, las palabras de su madre parecieron flotar en el aire. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Era este el giro que estaba buscando, o un destino que la llevaría a un lugar oscuro? El destino la observaba, y todos los secretos apenas comenzaban a revelarse. ¿Qué camino elegiría Isabel? Isabel miró el teléfono y sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras de su madre, siempre tan presentes en su mente, ocuparon el espacio vacío y cálido que había empezado a llenar la presencia de Alejandro. Mamá, pensó, si supieras cuán intrigante puede ser este hombre, tal vez cambiarías de opinión. Pero la voz interna, esa sensata, gritó por respuestas. ¿Y si es un error? ¿Te encuentras bien?, preguntó Alejandro, su tono ahora un suave murmullo que parecía atravesar la pared que había comenzado a construirse entre ellos. La luz de su celular seguía parpadeando, invitándola a abrir el mensaje. Pero la guerra de emociones la consumía. Por un lado, algo burbujeaba dentro de ella, un deseo feroz por salir de su zona de confort, por vivir la aventura que siempre había anhelado. Por el otro, el miedo la atenazaba, recordándole el peligro que a veces escondía lo desconocido. Es solo, dijo finalmente, mientras su pulso se empezaba a estabilizar, es solo un mensaje familiar. La tensión se sintió en el aire como un rayo cargado de electricidad. ¿Familia? A veces, es un vínculo fuerte, el que puede limitarte, replicó Alejandro, con una mirada que desafiaba su resistencia. Pero también puede ser tu mayor fortaleza. Isabel empezó a sentir que la conversación tomaba un giro inesperado. ¿Cómo podía un hombre tan aparentemente despreocupado hablar de la familia como si estuviera desenmascarando un secreto oscuro? Ella estaba acostumbrada a escuchar clichés sobre lo importante que era estar cerca de los suyos. Era reconfortante y a la vez opresivo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con el rayo de curiosidad brillando en sus ojos. Solo que, a veces, la familia puede ser una prisión de expectativas, dijo Alejandro. Puede hacerte sentir que todo lo que deseas debe ser desechado. Pero, ¿y si decides luchar por ti? Isabel sintió como esas palabras resonaban en otros rincones de su alma que había mantenido en sombras. Era la verdad, una verdad que había aceptado en sus secretos más profundos. La rutina y las expectativas la mantenían atrapada, y su corazón anhelaba liberar todo lo que había reprimido. ¿Y tú?, preguntó, sorprendiéndose de su audacia. ¿Te has liberado? La risa de Alejandro era casi musical, pero había en ella una tristeza profunda, como un eco lejano. Intento hacerlo. Pero estoy atrapado en mis propias cosas, tanto como tú. Isabel sintió un pequeño hilo de conexión, un abrazo en la distancia entre sus experiencias. Pero antes de que pudiera profundizar en ese vínculo, el mensaje volvió a vibrar, esta vez más insistente. La curiosidad fue demasiada. Sacudió la cabeza como si echara afuera la confusión y abrió el mensaje sin poder contenerse. Isabel, estás en peligro. No confíes en Alejandro. No es lo que parece. El mundo se detuvo nuevamente. Las letras parecían bailar frente a sus ojos, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. ¿Qué significaba eso?
Su mano tembló mientras la lectura se grababa en su memoria. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, notando el cambio inmediato en su expresión. Ella se enderezó, el miedo surgiendo como espuma oscura en su pecho. ¿Debería decírselo? ¿Debería confiar en su instinto o en lo que su madre siempre le había advertido? Las nubes de duda se arremolinaron en su mente, bloqueando lo que podría haber sido el inicio de algo sorprendentemente nuevo. Nada, solo son cosas familiares, mintió, sintiéndose culpable incluso por hacerlo, pero Alejandro, con su mirada perspicaz, no parecía convencido. Sin embargo, el giro de la conversación fue interrumpido por un sonido ensordecedor. Las luces parpadearon y la librería se oscureció en un instante. Un grito resonó en la penumbra, seguido de un estruendo que sacudió las estanterías. El corazón de Isabel latió desbocado mientras su visión se ajustaba rápidamente a la oscuridad. ¿Acaso había algo más al acecho en la sombra, algo más que solo el peligro de un desconocido? Alejandro tomó su mano. Ven, debemos salir de aquí, inmediatamente. El sentido de urgencia se apoderó de ella. Él logró que se moviera, arrastrándola hacia la salida, pero su mente seguía atrapada, la advertencia, la conexión, el llamado de la aventura. Todo era un torbellino. Justo cuando cruzaron la puerta, Isabel sintió que algo o alguien la seguía. Y antes de que pudiera darle una vuelta más a la situación, una figura oscura apareció tras ellos. La voz de Alejandro se volvió más dura, casi protectora. Isabel, corre. Ahora, el horizonte se oscureció para ambos, y el camino hacia la revelación de la verdad se tornó más complicado y peligroso. Mientras la adrenalina corría, solo una pregunta pululaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir el misterio que la había perseguido desde el día que encontró ese libro? El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de concreto a medida que corrían, el eco de su pánico rebotando en las paredes de la librería. Isabel no se atrevió a mirar atrás, su instinto le decía que era mejor no enfrentar lo desconocido. La figura oscura parecía acercarse, como si la sombra de un presagio le siguiera. Alejandro la guió hacia la salida de emergencia, su rostro una máscara de determinación. Su mano permanecía firme sobre la de Isabel, dándole la seguridad que necesitaba en medio de la confusión. ¿Quién es esa persona?, se preguntó, pero la respuesta se desvanecía en la bruma del miedo. En su mente, los ecos del mensaje que había leído sobre la advertencia contra él resonaban. No confíes en Alejandro. Al salir a la calle, el aire fresco la golpeó como un balde de agua fría. Isabel se detuvo un instante, sintiendo la diferencia entre la penumbra opresiva de la librería y el mundo exterior lleno de luces y ruido. Pero no había tiempo para descansar. La figura había salido detrás de ellos, oscureciendo la entrada. ¿Estamos a salvo?, preguntó, con la voz entrecortada. Alejandro giró la cabeza con nerviosismo. No, no aún. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un lugar seguro. Isabel sentía que su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de adrenalina y miedo que la mantenía alerta. La imagen de la figura oscura acechando detrás de ellos no salía de su mente. Era como si una sombra cargada de secretos pesara sobre sus vidas. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de alzar la voz sobre el estruendo de la noche. Conozco un lugar. Vamos a un amigo, respondió Alejandro, tirando de ella hacia un callejón que parecía desierto. La oscuridad los envolvió una vez más, convirtiendo su vida en un laberinto lleno de incertidumbre. Mientras corrían, los pensamientos de Isabel se agolpaban en su mente. ¿Por qué me estoy dejando llevar?, se cuestionaba. Por un lado, la advertencia a sus espaldas ainda resonaba. Pero por otro, la conexión que había sentido en aquellos pocos minutos con Alejandro la traía como un imán. Sin embargo, una ráfaga de viento arrastró consigo sus pensamientos. La figura apareció nuevamente a su vista, esta vez más cerca. Isabel pudo distinguir un destello metálico en sus manos. Su estómago se encogió al reconocer la forma de lo que parecía ser una cuchilla. La única opción era seguir adelante. «¡Corre!», gritó Alejandro, y esta vez, el pánico en su voz la empujó hacia adelante, pero el callejón se hacía cada vez más angosto, y las sombras se retorcían a su alrededor. En un giro inesperado, Alejandro se detuvo. Se dio vuelta para enfrentar a la figura oscura, un gesto que la tomó desprevenida. «No te acerques», dijo Alejandro, con voz firme, aunque su rostro mostraba una mezcla de valentía y temor. Isabel vio cómo la figura se detenía, curiosa, manteniendo su distancia. La tensión en el aire era palpable,
como si la misma noche contuviera la respiración. ¿Quién eres?, preguntó la figura. Una voz grave y rasposa emergió de las sombras. ¿Por qué sigues a esta chica? Isabel, sintiendo que se le helaba la sangre, se apretó contra la pared del callejón. La advertencia de su madre y el mensaje en su teléfono eran ahora ecos ensordecedores en su mente. No te importa, respondió Alejandro, manteniendo su postura. Era un hombre que probablemente enfrentaba un peligro que iba más allá de lo que Isabel podría imaginar. Te advierto que es un asunto peligroso, dijo la figura, tomando un paso adelante. Isabel sintió que el aire se volvía pesado, como si las decisiones que estaban tomando cambiaran el rumbo de sus vidas. ¿Iban a dejar atrás lo que conocían, pero hasta dónde estaba dispuesta a llegar por liberar sus deseos? Sabía que el desenlace de esta noche podría definir su futuro. La figura oscura sonrió, un gesto inquietante que hizo que el horror regresara a su pecho. Te lo advertí, Isabel. A veces, el deseo de escapar tiene un precio. En ese momento, algo en ella se rompió. La adrenalina, el miedo, el deseo, todo se mezcló en su cuerpo como fuego en sus venas. No estoy huyendo, gritó, levantando la voz, haciendo que la figura la mirara con sorpresa, pero Alejandro se movió hacia ella, protegiéndola. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, volviéndose hacia la sombra. El silencio abrasador se cortó, y la figura sonrió nuevamente, pero esta vez de una manera que heló la sangre de Isabel. Justo cuando las cosas parecían estar al borde de un nuevo giro, un disparo resonó en la noche, una bala, un grito, y la promesa de que el misterio apenas comenzaba. La oscuridad se hizo más densa mientras la superficie de su vida se agrietaba y comenzaba a desmoronarse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba revelándose y descubrir la verdad detrás de Alejandro, o sucumbiría ante el misterio que la acechaba? Con el eco de la balacera, el siguiente paso hacia el destino incierto se abriría, marcando el comienzo de una nueva y peligrosamente reveladora aventura. La noche se convirtió en un abismo de caos. El disparo resonó en el callejón, cortando el aire como un cuchillo afilado. Isabel sintió como el mundo a su alrededor se detenía. Su corazón latía de manera frenética, desbordando un torrente de emociones contradictorias. La figura se desvanecía en un golpe de adrenalina mientras Alejandro se lanzaba hacia ella, envolviéndola en su abrazo protector. Vamos, tenemos que movernos, exclamó, su voz más urgente que nunca. Isabel apenas podía procesar lo que acababa de suceder. La figura, aún a unos pocos pasos, había levantado una daga de brillo amenazante. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tiró de su mano, llevándola hacia la oscuridad del callejón. La angustia se transformó en velocidad, sus pasos resonando con ecos de silencio sepulcral. Cuando finalmente lograron salir a una calle más amplia, la luz de un faro iluminó sus rostros. Isabel se detuvo brevemente, mareando el caos de información en su mente. ¿Quién era esa persona?, preguntó, su voz titilando entre el miedo y la confusión. Alejandro exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aire. No lo sé, dijo, mirando hacia atrás con desconfianza. Pero no podemos quedarnos aquí, hay más en juego del que imaginas. ¿Más? ¿Qué más podría haber?, inquirió ella, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Había algo en la mirada de Alejandro que la intrigaba y la aterraba a la vez. Él la miró a los ojos, un brillo de determinación cruzando su expresión. Tienes que confiar en mí, Isabel. La verdad la golpeó como un puño en el estómago. Aquel mensaje en su teléfono no podía ser ignorado. Era realmente capaz de confiar en él. Pero en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. Sigue, ordenó, con una mezcla de valentía y resignación. Alejandro asintió, y juntos se movieron de nuevo a través de la oscuridad de la noche. Apenas dieron unos pasos cuando una sirena retumbó a lo lejos, como un canto de guerra que se acercaba. La adicción a la incertidumbre la mantenía en vilo. Si Alejandro era quien decía ser, ¿por qué estaba dispuesto a arriesgarse tanto por ella? ¿Y qué hacía aquella figura oscuramente amenazante en sus vidas? Con cada esquina que doblaban, el silencio se tornaba más profundo. Sintiéndose atrapada dentro de una trama de sombras, una pregunta la devoraba. ¿Qué revelaciones les esperaba en el camino? De repente, un grito desgarrado rompió la tensión. Era una mujer que había sido empujada al suelo en una lucha por un teléfono. Isabel sintió que el miedo la paralizaba. Mira, exclamó Alejandro, señalando una entrada cercana. Entraremos ahí. Era un bar pequeño, con luces parpadeantes que proyectaban sombras en las caras de los clientes.
A medida que cruzaban el umbral, una sensación de alivio los envió a un respiro profundo, aunque la ansiedad seguía a sus espaldas, como un gato acechante. Al entrar, las miradas curiosas se posaron sobre ellos. En el fondo, un grupo de hombres hablaba animadamente, riendo, despreocupados. Una mujer se acercó a la barra, sus ojos evaluando a la pareja en un instante. Alejandro caminó hacia la barra, susurros de urgencia salpicando su conversación. Isabel, sintiéndose como un pez fuera del agua, se quedó atrás, intentando discernir lo que sucedía. Mientras el bar se llenaba de murmullos y risas, una revelación le dio un vuelco al estómago. La figura que los había perseguido no era un enemigo cualquiera. Todo había sido una pieza de un rompecabezas cuya imagen apenas comenzaba a clarificarse. De repente, la mujer que había estado detrás de la barra hizo un movimiento. Con un gesto, reveló un objeto envuelto en un trapo de terciopelo rojo. Las miradas se centraron en el bulto, y fue allí donde la comprensión se apoderó de Isabel. Era posible que aquel objeto tuviera relación con la figura oscura. La conexión parecía indiscutible. Mientras la intriga quemaba su mente, un ligero empujón en su espalda la hizo volverse. Era Alejandro, su rostro pálido, la urgencia en sus ojos más intensa que nunca. «Tienes que escucharme», susurró, mientras la risa en el bar se desvanecía abruptamente. La revelación estaba a punto de estallar. ¿Qué secreto guardaba Alejandro, y qué papel jugaría Isabel en la trama que se desarrollaba ante ella? Mientras las luces del bar comenzaban a parpadear, anticipando lo peor, Isabel percibió que la verdadera historia estaba apenas por comenzar. Una lección se cernía sobre ella, y sabía que su respuesta podría cambiar todo. Justo cuando el silencio se instaló, una sombra se deslizó detrás de ellos. Una sombra que traía consigo una advertencia y que nadie podría anticipar. Las luces del bar comenzaron a titilar con una intensidad inusual, como si parpadearan en un lenguaje secreto que solo Isabel pudiera entender. El murmullo de las conversaciones se silenciaba lentamente, dejando evidente la tensión en el aire. Isabel sintió como su garganta se apretaba, un nudo de incertidumbre que amenazaba con devorarla por completo. «Isabel, tenemos que», dijo Alejandro, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito aterrador que surgió del fondo del bar. Una mujer de cabello enmarañado sostenía un cuchillo de cocina, su rostro pálido con el terror brillando como un faro. La multitud se dispersó como si el pánico fuera contagioso. Las risas se esfumaron, y los murmullos se convirtieron en una cacofonía de alaridos y chispas de miedo. «Al suelo», gritó un hombre de la barra, mientras otros intentaban esconderse detrás de mesas y sillas. Alejandro tomó la mano de Isabel con fuerza, arrastrándola hacia un rincón oscuro del bar. Ella podía sentir el pulso acelerado de su corazón, un tambor frenético que resonaba con su propio miedo. La sombra que se había deslizado antes parecía estar más cerca, acercándose hasta convertirse en un manto de pavor que envolvía el lugar. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabel, sus palabras casi se perdieron en el griterío. Ella sabía que la mujer del cuchillo no era la única amenaza en ese lugar. Alejandro frunció el ceño mientras observaba a su alrededor, la mirada encendida en su rostro. «Alguien está buscando algo, y no se detendrá hasta encontrarlo. No podemos quedarnos aquí». Isabel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿La figura que los había perseguido, tenía algo que ver con la maníaca del cuchillo? Un grupo de hombres en el fondo, que antes reían despreocupados, ahora se levantaban, revelando una ferocidad que Isabel nunca hubiera imaginado. Parecían ser cómplices, preparados para tomar partido en esta extraña confrontación. «Mira, tenemos que salir. Sigue mi ritmo», ordenó Alejandro, guiándola hacia una salida trasera. Isabel sintió la adrenalina adueñándose de su cuerpo, y una chispa de valentía emergió en medio del miedo. Con cada paso, la distancia entre ellos y la locura alrededor se acortaba, pero el sonido del cuchillo chocando contra la barra heló su sangre por un instante eterno. La mujer gritó algo que Isabel no pudo entender, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, buscando respuestas que aún no estaban disponibles. Pasaron por una puerta trasera justo cuando un grito más se alzó, uno que determinó que el caos los atrapara aún más. Salieron a un patio trasero pequeño, sin tiempo para pensar en lo que dejaban atrás. Más allá de las sombras de la calle, el sonido de sirenas seguía resonando, como un recordatorio incesante de que el peligro no solo acechaba en el bar. Era hora de actuar. «Necesitamos un plan». Isabel respiró hondo, sintiendo que la realidad se desbordaba ante ella. «Alejandro,
¿Qué está pasando realmente? Él la miró con una mezcla de preocupación y determinación. Esa daga que buscaba la figura en el callejón, no es solo un objeto común. Tiene un poder que algunos quieren aprovechar, y no se detendrán ante nada para conseguirlo. El golpe en su pecho fue más fuerte que antes. La verdad era como un arma afilada que podía cortarla en dos. Entonces ellos también lo saben, susurró, horrorizada. Alejandro se acercó más, sus ojos ardían con la desesperación de alguien que había atrapado más de una verdad paralizante. Eso significa que estamos en el centro de algo, algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Y amigo o enemigo, hay personas que no se detendrán hasta acabar con nosotros. La incertidumbre se consolidó en su mente, mientras un frío recorrió su espalda. Isabel nunca había buscado complicaciones, pero ahora, casi como si el destino se hubiera burlado de ella, no podía mirar hacia atrás. ¿Y qué hacemos ahora? La pregunta salió de su boca con un eco de desafío. ¿Podría enfrentarse a esto? Primero, tenemos que encontrar esa daga. Antes de que ellos lo hagan, dijo Alejandro con firmeza. Y después, seremos nosotros quienes decidamos qué hacer con su poder. En ese momento, el roce del peligro volvió a envolverlos. Una sombra se acercaba más, sus pasos resonando en la noche. ¿Sería un enemigo o un aliado? La confusión era palpable, y justo cuando Isabel decidía qué movimiento hacer, la figura que había estado acechando salió del fondo, enfrentándolos de lleno. Y en ese instante, el verdadero desafío apenas comenzaba. La figura emergió de las sombras, un hombre alto, con una chaqueta de cuero desgastada que le daba un aire amenazante. Su rostro, parcialmente iluminado por la tenue luz de la calle, mostraba rasgos marcados por la vida, pero su mirada destilaba una mezcla de determinación y desesperación. Isabel sintió que el aire se le escapaba mientras sus ojos se encontraban con los del extraño. «Aléjate de ella», gritó Alejandro, colocándose frente a Isabel en un acto instintivo de protección. La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo, y el eco de las sirenas en la distancia solo acentuaba el peligro inminente. El hombre sonrió débilmente, pero la expresión estaba lejos de ser reconfortante. «No estoy aquí para hacerles daño, a menos que no cooperen. Hay cosas que debes saber, y el tiempo se acaba». Isabel sintió que su corazón latía con fuerza. Parte de ella quería correr, dejar todo atrás, pero el resto sabía que estaban en un punto de no retorno. Alejandro pareció leer su confusión y dirigió una mirada firme al forastero. «¿Qué sabes sobre la daga?», preguntó Alejandro, apretando los puños con una fuerza que temía no podría mantener mucho tiempo más. «Más de lo que ustedes imaginan. Pero no tengo tiempo para historias. Esa daga no solo otorga poder, puede destruir. Hay quienes están dispuestos a matar por ella». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. «¿Destruir?», susurró, el miedo comenzando a consumirla. ¿Qué tan grande era el peligro en el que se habían metido? El hombre asintió con seriedad. «Exactamente. Y si no se dan prisa, el grupo que busca esa daga los encontrará primero. No les importa a quién pisotean en el camino. No escuchan razones. Solo quieren el poder». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Era como si toda su vida se hubiera reducido a un momento, reflejando un abismo de decisiones atroces. ¿Cómo podían estar envueltos en esto? Ella solo quería una noche tranquila con amigos, no convertirse en objeto de caza. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Alejandro, escudando a Isabel tras su figura, manteniendo un pie firme en la realidad. «Porque tengo la información que necesitan. Conozco la ubicación de la daga y puedo ayudarles a encontrarla. Pero deben hacerlo rápido. Ya vienen». Un ruido en la distancia, como un motor acercándose, les inquietó. Las sombras del callejón parecían moverse, amalgamándose en figuras que prometían complicar aún más su situación. Cada segundo contaba. ¿Y si no actuamos? Isabel hizo la pregunta, buscando un resquicio de esperanza, aún dudando de su nueva compañía. El hombre dejó caer la mirada, tensión marcando su perfil en sombras. «Entonces serán los siguientes en la lista de los que se interpongan. Y, créanme, no lo contarán». Alejandro, pese a su precaución, asintió lentamente, su mente girando velozmente con todas las posibilidades y riesgos. «¿Qué tenemos que hacer? Primero, van a necesitar un vehículo. He dejado uno en la esquina. Después, tenemos que llegar a un lugar seguro y a partir de ahí,
descifrar la verdadera historia detrás de la daga. La adrenalina pulsaba a través del cuerpo de Isabel. Ahora no solo estaban huyendo de un peligro inminente, sino que también debían luchar contra un tiempo que parecía esfumarse en su contra. Vamos, dijo Alejandro, apretando la mano de Isabel, ya tomando decisiones. A medida que se movían, la sombra del hombre los seguía, pero había algo en su actitud que inquietaba a Isabel más que las amenazas externas. ¿Quién era realmente? Podía ser de fiar. Un rugido de motor resonó luego, justo como un destello de luz en la penumbra, cobrando vida en el aire. Ahí está, señaló el hombre, lo que necesitamos, pero antes de que pudieran avanzar, un grupo de figuras apareció de la oscuridad, bloqueando su camino. La mirada decidida de Alejandro contrastó con el terror de Isabel cuando una voz familiar retumbó en el aire. ¿Dónde creen que van? El último destello de esperanza se desvaneció en un mar de incertidumbre y pánico. Las sombras que parecían lejanas ahora estaban sobre ellos, y la lucha por sobrevivir se había convertido en un desafío más grande de lo que habían imaginado. ¿Lograrían salir de esta situación? El tiempo se estaba agotando, y el destino aún no se había decidido. La voz resonó como un eco en el callejón. Isabel sintió un nudo en la garganta mientras miraba a su alrededor. Las figuras que les bloqueaban el camino eran conocidas, amigos convertidos en enemigos en un instante. Un frío sudor les recorrió la espalda. ¿Qué habían hecho para merecer esto? Gabriel, ¿por qué estás con ellos?, preguntó Alejandro, la incredulidad desbordándose en su tono. El amigo de toda la vida se dio un paso al frente, su mirada endurecida y decidida. Porque el poder de la daga no es un juego, Alejandro. No puedo permitir que caiga en manos equivocadas. Isabel se sintió traicionada. Gabriel había sido siempre el más leal, el que nunca dudaría en proteger a sus seres queridos. Pero ahora, con un grupo de matones a su lado, todo parecía un mal sueño. «Te estás equivocando», amigo, replicó Alejandro. Su voz sonaba cálida, pero había un atisbo de desesperación. «Nosotros no somos enemigos». Gabriel rió con desdén. «No entienden. No tienen idea de qué se trata realmente la daga. No pueden ni imaginar su poder. Ustedes solo son un estorbo». El hombre de la chaqueta de cuero se interpuso, visiblemente molesto. «Basta. Ahora no es el momento para disputas internas. Estamos en peligro». Un murmullo de inquietud corrió entre las figuras que bloqueaban la salida. Sus ojos se movían de un lado a otro, desafiantes. Isabel pudo sentir que el tiempo se agotaba, la única opción era actuar. «¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de tus amigos?», preguntó ella, su voz temblando. Tenía que conectarse con lo que quedaba de su antigua amistad con Gabriel. ¿Tanto ha cambiado? El mundo ha cambiado, Isabel. Ustedes no entienden, esto es más grande que nosotros. Su mirada estaba fija en la chaqueta de cuero, casi como si viera en él una amenaza. Bajo la superficie de la conversación, Isabel vio algo más en Gabriel: miedo. Una lucha interna que lo había llevado a unirse a un grupo tan opresor. En ese instante, un motor rugió de nuevo, acercándose rápidamente, como un presagio de un destino oscuro. El sonido reverberaba en las paredes del callejón, un tambor lejano que anunciaba peligro. «¿Y si tenemos una forma de resolver esto sin más violencia?», sugirió Isabel, su voz firme, como si el miedo se hubiera transformado en resolución. «Podemos encontrar juntos la daga. Gabriel, tú sabes que esto no es solo de poder». Pero la ira de sus antiguas amistades ya había prendido un fuego que sería difícil apagar. Gabriel miró hacia atrás, a los hombres que lo rodeaban. Había dudas en sus ojos, pero la presión del grupo lo obligaba a seguir adelante. «No pueden tenerla. Nunca». Su rostro se endureció con cada palabra mientras la determinación empezaba a invadirlo. Todo sucedió a 1000 por hora. Las figuras comenzaron a avanzar, y el caos pronto se desató. El hombre de la chaqueta de cuero hizo un movimiento rápido, instando a Alejandro e Isabel a retroceder. «Rápido», dijo, apretando el paso. Isabel no dudó, sintió que la adrenalina surcaba su cuerpo. Había que moverse o quedaría atrapada. Mientras se dispersaban, la voz de Gabriel gritó en la distancia. «No dejaré que se interpongan entre mí y lo que debo proteger». La frase resonó en el aire y se tradujo en un eco de traición. Isabel luchaba por contener las lágrimas, su corazón se rompía al ver a un amigo convertido en enemigo. «¿Vamos a dejarlo así?»,
preguntó Alejandro, su rostro llenándose de impotencia. ¿Qué más podemos hacer?, respondió Isabel, sintiendo que la esperanza se desvanecía rápidamente. Solo podemos correr, pero antes de que pudieran escapar, un brillo agudo atrajo la mirada de Isabel. Una figura en la distancia sostenía un objeto brillante, un destello que emanaba peligro. El grupo, ahora más decidido, avanzaba sin dudarlo. Isabel y Alejandro sabían que su tiempo se estaba agotando, y el giro de la historia podía cambiar en un instante. ¿Estás lista para luchar por la verdad?, preguntó el hombre de la chaqueta de cuero, mientras la multitud de enemigos se interponía entre ellos y su única salida. El aire se volvía pesado, y para Isabel, una sola pregunta resonaba: ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para protegerse los unos a los otros y descubrir el secreto que podría hacer o deshacer a muchos? La lucha por sobrevivir y entender el poder de la daga estaba a punto de intensificarse, y los límites se estaban marcando. La noche había llegado a su clímax, un caos que nunca imaginó vivir. Isabel miraba a su alrededor, comprendiendo que la situación era más peligrosa de lo que pensaron. Las sombras de la calle se convertían en un laberinto de traiciones y misterios. Gabriel, su amigo de años, ahora era una pieza en un juego que no entendía, pero cuyo peligro rápidamente se apoderaba de cada rincón de su ser. Isabel, ven, gritó Alejandro, aferrando su mano con intensidad. A pesar de la turbulencia, ella sintió el calor de su presencia, una señal de que no estaba sola en este torbellino. Al girar sobre sus talones, vieron cómo Gabriel comenzaba a avanzar, liderazgo apasionado en sus ojos oscuros. Isabel sintió que su corazón se hacía un puño. Todas las memorias, momentos de lealtad y risas compartidas, se esfumaban ante la creciente sombra de peligro, dejando solo el eco de una promesa rota. Esto no puede ser. No puede terminar así. La voz de Isabel tembló, y aunque sentía que debía confrontar a Gabriel, la tristeza la envolvía. ¿Por qué estás haciendo esto? Gabriel se detuvo, su mirada vacilante. El hombre de la chaqueta de cuero se movía tras la línea de enemigos, y la advertencia de que el tiempo se acababa era un grito desesperado en su mente. ¿Estás confundida, Isabel? ¿No entiendes? Su tono era casi suplicante. Pero la decisión lo había traído hasta aquí, y Isabel vio el conflicto en sus mismos ojos. La lucha entre lo que siempre creyeron y la sed de ese poder. No, tú eres el que no entiende. Esta daga puede destruir y no solo construir. Isabel apretó su voz, recorriendo el abismo que se había creado. Lo que buscamos no es solo poder, Gabriel, es seguridad, libertad. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Era como si las palabras flotaran en el aire, buscando un sitio donde aterrizar. Vamos ya, gritó el hombre de la chaqueta. El sonido de la sirena seguía acercándose, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sin otra opción, Alejandro tiró de Isabel, llevándola hacia un rincón oscuro de la calle. Justo en el instante que se movían, sintieron que la figura desconocida que había estado siguiéndolo se aproximaba. Sus ojos ardían con determinación. A la derecha, gritó Alejandro. Comenzaron a correr, el eco de sus pasos resonando mientras salían huyendo a través de una puerta lateral del bar. La salida los llevó a un pasillo mal iluminado, con la respiración entrecortada, sus cuerpos funcionando al límite. Espera, gritó Isabel. Volvió a mirar hacia atrás sabiendo que el enfrentamiento estaba a punto de estallar. La sombra de Gabriel se dibujaba a lo lejos, envuelta en conspiraciones y decisiones difíciles. Para ella, era doloroso dejarlo detrás, pero no había otra elección. Finalmente, llegaron a una pequeña sala desbordante de cajas. En la penumbra, Alejandro giró para mirar a Isabel. Estaban a salvo, por ahora. Pero el alza de su pecho y las gotas de sudor crispaban la tensión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Necesitamos dar con esa daga antes que ellos. La mirada de Alejandro estaba centrada en un mapa que encontró tirado entre las cajas, evidenciando las ubicaciones donde habían estado investigando. El tiempo era un enemigo, y las luces azules de las sirenas reflejaron en la distancia, mientras el eco de los gritos aún resonaba en su mente. Isabel miró ese mapa y en su corazón sintió el peso de la verdad. Sabía que lo que estaban buscando era algo más que un objeto, era un legado de lecciones y fieles conexiones que se habían formado con cada giro del destino. Aquí, en este viejo almacén, hay rumores sobre un culto que busca la daga.
Ellos saben más de lo que nos han dicho, dijo Alejandro señalando un punto en el mapa. Isabel lo miró fijamente, su confianza en él se sentía como un hilo en el viento, frágil y apremiante. Podemos hacer esto. Determinación brilló en sus ojos. Eran aliados ahora, luchando codo con codo. Alejandro tomó su mano y partieron hacia el destino incierto, uniendo fuerzas por algo más grande que ellos. Pasaron entre las sombras, manteniéndose un paso delante del peligro. Al llegar al almacén, una sensación de inmediatez llenaba el ambiente. Alejaron los nervios que las sombras les habían dejado, sintiendo que el momento estaba cerca. Se colaron, silenciosos como la luna en la oscuridad, hasta que escucharon murmullos. Las luces estaban mínimamente encendidas y una gran mesa era el centro de atención donde un grupo de hombres llevaban a cabo un ritual. La daga yacía en medio, resplandeciendo, emitiendo un halo que los atraía con un magnetismo innegable. Ahí está, susurró Isabel, un escalofrío recorriendo su espalda. El espectáculo era aterrador, pero era su única oportunidad para detenerlo. Pero antes que pudieran pensar en actuar, una voz resopló desde la penumbra. ¿Creían que podrían llegar tan lejos? Gabriel apareció, su rostro inquebrantable. Destruir todo lo que han construido es lo único que queda. No puedes hacer esto, Gabriel. La voz de Isabel temblaba, intentando alcanzar el corazón de su amigo. No podemos dejar que la avaricia nos consuma. Sus ojos se encontraron, pero él estaba lejos, atado a un camino oscuro. Un susurro de ruido se posicionó tras ellos. La figura en la chaqueta de cuero sobresalió, dejando a Gabriel con su propia incertidumbre. «Lárguense. No tienen idea de lo que están interfiriendo», gritó, su mirada fija en lo que estaban pretendiendo hacer. Las luces parpadeaban, creando un caos visual y sonoro mientras todos dispararon. Isabel sintió que el aire se volvía pesado, sabía que el tiempo se congelaba por un instante. Pero aún había una última oportunidad. Con determinación ardiente, la joven corrió hacia la mesa, extendiendo su mano hacia la daga, sintiendo que el calor de su interior pedía ser liberada. A medida que su dedo tocó la empuñadura, un pulso recorrió su cuerpo, un susurro antiguo y poderoso que emitía el eco de la verdad y la responsabilidad. «Isabel, regresa», gritó Alejandro, intentando romper el caos que se tejía a su alrededor, pero ya era demasiado tarde. Al tomar la daga, la sala se iluminó con una energía pulsante. Todos los rostros se turnaron hacia ella, sepultando la incertidumbre y la preocupación. «Esto es un juego que no comprenden. El poder no es un simple objeto», la voz resonó a través de sus cabezas mientras el aire temblaba. «El poder reside en las elecciones que hacemos». Los ojos de Gabriel se abrieron con sorpresa. Por un instante, todos se detuvieron. El destino abrumador despuntó la historia, y cada uno tenía una lección que tomar. Isabel, con convicción renovada, levantó la daga. «No debe ser una herramienta de destrucción, sino de elección. Todos podemos decidir algo diferente». Al escuchar esas palabras, la conexión que compartían rompió el hechizo del conflicto. La luz de la daga brilló intensamente, resonando con las verdades que se habían olvidado. Las sombras comenzaron a disiparse y los murmullos se silenciaron. Un momento de paz los abrazó, y, por primera vez, el temor fue reemplazado por la esperanza. Isabel vio el cambio en los rostros de sus amigos, la conexión que siempre habían tenido emergiendo de nuevo, y nada volvería a ser lo mismo. En ese instante de revelación, Alejandro se acercó. Juntos, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo del futuro. Ahora, el camino era claro, lucharían juntos, por lo que era correcto, no solo por ellos, sino por todos los que habían perdido la fe en la luz. La historia de la daga se transformó. Ya no sería un símbolo de poder, sino uno de unión, verdad y amor. Isabel sonrió mientras todos los caminos comenzaban a cruzarse nuevamente, creando un hilo de luz en la oscuridad. La noche, que antes prometía desesperación, ahora albergaba oportunidades. Isabel miró a Alejandro y a Gabriel, sintiendo que todos ellos podrían realmente encontrar el camino. Una nueva aventura comenzaba, dejando atrás las sombras del pasado. Isabel respiró hondo, sintiendo que su vida finalmente cobraba sentido. Porque este era solo el comienzo. De todo lo nuevo, el eco de sus decisiones resonaría mucho más allá de la conexión que había entre ellos. Se abrazarían a lo desconocido, construyendo un legado que se asemejaría a 1000 historias. Solo un capítulo había terminado, y una historia increíble apenas comenzaba.
Te necesitamos, ahora más que nunca. Si te ha gustado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte los próximos relatos que hemos preparado con tanto cariño. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren con estas historias. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, queremos leer lo que piensas. Y no lo olvides, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso desenlace. Este es el momento de actuar y mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.